Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda a su hermano Menelio. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Con esta serie de enseñanza vamos con el segundo video respecto al discípulo y misionero de Jesucristo. En el primer video hemos enseñado sobre el plan de Jesús para salvar a la humanidad. El Señor tiene un plan, un objetivo y la metodología de concretar su plan. Tú y yo, como siervo de Dios, estamos obligados a conocer la fórmula de Jesucristo, su metodología del trabajo. Y la metodología de Jesucristo fue llamar a los hombres pecadores para convertirlos en sus discípulos. Estos discípulos fueron formados por Cristo, siendo capaces de volver a formar otro discípulo. Y eso la encontramos en 2 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 2. Pablo, llamado por Jesucristo para ser discípulo, con la capacidad de volver a formar otros discípulos. Y este discípulo de Pablo, mismo que su maestro, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Es la forma, mis amados hermanos, que Dios ha dejado para seguir salvando al hombre. Pero para ser verdadero discípulo de Cristo tiene su paso, su proceso. Y encontramos en el documento de Aparecida, en su numeral 278, los pasos a seguir. El primero de lo primero es el encuentro personal con Cristo. Si no tenemos un encuentro con Cristo resucitado, es difícil e imposible ser verdadero discípulo de Cristo. Y al encuentro personal con el Señor viene el segundo paso, el proceso que tú y yo tenemos que pasar, que es la conversión. Viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente y del corazón. La conversión es el segundo paso para ser discípulo del Señor. El tercero es hacer el discipulado. Es necesario sentarse a los pies del maestro para ser instruido, para ser disciplinado. Si nos pasamos por este proceso, el discípulo tiene que tener conocimiento de su fe, de la Sagrada Escritura, de la apologética, del catecismo. Es necesario ser instruido como cualquiera de los apóstoles. El cuarto paso viene la comunidad, la vivencia comunitaria. Es necesario tener una comunidad, convivir con los hermanos que tienen defecto, al igual que tú y yo. Saber lidiar con las dificultades que tenemos con los hermanos, pero convivir juntos, eso es vivir en comunidad. Y por último viene la misión, llevar la buena noticia, llevar la predicación de la palabra. Pero muchas veces está el error en que queremos dar catequesis a uno que aún no ha nacido en espíritu, y otro que ha nacido a través de un encuentro personal con Cristo, ya quiere predicar la palabra, ya quiere anunciar el evangelio, sin el debido proceso del discipulado. Por eso vemos a tantos grandes predicadores que hacían temblar en los púlpitos a mucha gente en los retiros. Hoy está en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca hizo su proceso de discipulado. Solamente se fueron por emoción, pero no por convicción. El proceso de la formación de ser discípulo de Cristo te hará una persona convencida de seguir al Maestro definitivamente hasta el final. Pues es la única forma de conquistar el cielo, quien persevera hasta el final. Este segundo tema se trata de Jesús Maestro. Jesús es el maestro de los discípulos, pero también existen otro tipo de maestros, que son los maestros de Israel. ¿Y cuál es la diferencia de Jesús Maestro y los maestros de Israel? Grande la diferencia. Pues Jesucristo vino, amado, en primer lugar, Él aparece como uno más entre los montones. Y encontramos eso en San Juan, en su capítulo 1, verso 29 en adelante, donde Jesucristo, en medio de esa muchedumbre, aparece como un cordero sencillo, manso, humilde. Juan Bautista lo reconoce de entre la multitud. Mientras que los maestros de Israel buscan ocupar los mejores puestos, se llevan grandes vestiduras, largas, turbantes, rollo de escritura bajo el brazo para que la gente lo reconozca, lo aplaude, lo llamen maestro, padre. Jesús, en cambio, es sencillo y humilde. También Jesús se diferencia con los maestros de Israel, pues Él acepta a toda la persona sin excepción.
Jesús acepta a los varones, a las prostitutas, a los leprosos, a los paralíticos, a los niños. Decía el Señor, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Mientras que los maestros de Israel impiden a los niños, a la prostituta, a los homosexuales, excluyen, solamente aceptan a personas que son de buena apariencia. Jesús, en cambio, es diferente. Es un maestro único. También Jesús enseña en toda parte, en la sinagoga, en la plaza, en la calle, mientras que los maestros de la ley solamente en el templo y en la sinagoga. Y encontramos en la palabra de Dios las características de los maestros de Israel que hasta hoy puede perdurar en nuestra iglesia. En Ezequiel, en su capítulo 34, versículo 1 al 2, el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Bendito sea Dios. Los maestros de Israel pasaban tiempo cuidándose a sí mismos, cuidando su apariencia, cuidando su vestimenta, cuidando cómo ser admirado por la gente y olvidando el rebaño de Dios, olvidando su ministerio. Puede suceder lo mismo hoy. Maestros que se cuidan a sí mismos, maestros que se ocupan de poner bien su figura, su apariencia, y los pastores se olvidan del rebaño de Cristo. Por eso Jesús va a decir por ellos en Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Bendito sea Dios. Jesús reconoce que ellos están ocupando la cátedra de Moisés, que la enseñanza de ellos tiene respaldo de Dios, pero la práctica de ellos, la forma de vivir de ellos no tiene respaldo de Dios, solamente la enseñanza. Sucede lo mismo hoy. Puede haber maestro que está ocupando la cátedra de los apóstoles. Jesús podría decir: escuchen y hagan lo que ellos están predicando, pues desde el púlpito está diciendo para no cometer borrachera, para no robar, para no mentir, para no cometer inmoralidades sexuales. Pero no hagan lo que ellos practican, pues ellos dicen una cosa pero hacen otra cosa. Dicen no emborracharse, pero ellos se emborrachan. Dicen no mientan, pero ellos mienten. Dicen no robar, pero ellos roban. Los maestros de Israel se diferencian con el maestro Jesucristo. Jesús encontramos como maestro en San Marcos. En su capítulo 1, versículo 21 al 22 dice la palabra: llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Mira la diferencia del maestro Jesús con los maestros de Israel. Jesús enseñaba con plena autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba y practicaba. Qué grande es la diferencia de predicar también, no solamente con la boca, sino que con la vivencia. Por eso Jesús tenía autoridad, su prédica, su enseñanza, y la gente se admiraba de la manera que Jesús estaba enseñando. Y si tú eres discípulo de Cristo, tú tienes que imitar a tu maestro. Tú tienes que ser idéntico a tu maestro. La gente te tiene que reconocer como reconoció a Pedro. ¿Dónde? Vamos a encontrar en San Mateo, en su capítulo 26, versículo 73, dice la palabra: poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Bendito Dios. Se te nota, Pedro, porque tú hablas como Jesús. Tú caminas como Jesús. Pedro, tú no puedes ocultarte donde quiera que estés. Ahora que estás en el Sanedrín, en el patio de los enemigos de Cristo. Pedro, tú que estás en la cancha, tú que estás en el restaurante. Pedro, tú que estás en tu trabajo. Pedro, tú que estás en la parroquia. Tú eres único. Tú hablas igual que Jesús. Tú caminas como Jesús. No puedes ocultar que eres discípulo de Cristo. Pero los discípulos
de los maestros de Israel como es. En la parroquia es discípulo. En su capilla habla como Jesús, camina como Jesús, pero en su trabajo es diferente. En la cancha es diferente. En el restaurante es diferente. Mira, qué grande es tener por maestro a Jesús, ser discípulo de Cristo, imitar a Jesucristo. También la palabra de Dios dice, amado, en San Marcos, capítulo 10, versículo 1, Jesús cómo enseñaba y de qué manera enseñaba. Jesús salió de Cafarnaúm y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunirse la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. La costumbre de Jesús es enseñar en toda parte. No como los maestros de la ley, los maestros de Israel que solamente enseñan en el templo, que solamente enseñan en la sinagoga, pero fuera de ella no lo enseña. Mientras que Jesús enseña en la sinagoga, en el templo, en la plaza, donde sea, en el mercado. Qué tremendo es el Maestro Jesús. Y qué tremendo tú vas a ser. Qué tremendo seré yo si somos como Maestro Jesucristo, pero no imitando a los maestros de Israel. Amado, también encontramos en la palabra de Dios, en San Marcos, en su capítulo 12, versículo 14. Estos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto, tú enseñas de veras el camino de Dios. Bendito sea Dios. La forma del enseñar a Jesucristo es una enseñanza verdadera. Tú enseñas no para agradar a la gente. Si en el auditorio de Jesús está un político, Jesús no busca congraciarse con los políticos, más denuncia la corrupción. Si enfrente en el auditorio de Jesús está un abogado, una jueza, un fiscal, un intendente, un gobernador, Jesús no busca congraciarse con el gobernador, ni con el intendente, ni con el policía, mas Jesús predica contra la corrupción que practican tantos políticos, tantos jueces, abogados. La predicación de Jesús es muy diferente con los maestros de Israel que busca ponerse bien con el César, con los Pilatos. ¿Quién eres? ¿Quién es tu maestro? ¿A quién tú le imitas? ¿Cómo tú predicas? ¿Cómo eres? Si está una persona capaz, un narcotraficante, busca congraciarte con él. O predica contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el pecado, contra todos, denunciando sin buscar congraciarse con los hombres, como lo hacía el Maestro Jesús. Pero si eres discípulo de los maestros de Israel, vas a buscar a ponerte bien con los hombres. El Señor Jesucristo como nuestro Maestro, dice la palabra, en el Evangelio encontramos 46 veces llamándose a Jesús como Maestro. En 2 ocasiones encontramos en el Evangelio a Jesús llamándolo de Rabí. Y en 2 ocasiones se le llama a Jesús como Rabbuni, que significa maestro. Y el mismo Jesús reconoce que Él es maestro. Encontramos en la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 13, versículo 13, dice la palabra de Dios. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y le dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cómo actúa nuestro maestro Jesús? Siendo maestro, él lava los pies a sus discípulos. ¿Qué simboliza lavar los pies a los discípulos? Los que lavaban los pies a su dueño, a su amo, a su maestro, eran los esclavos. ¿Qué se hizo Jesús al lavar los pies a sus discípulos? Se hizo un esclavo. El más ínfimo, el más pequeño. Jesús tomó ese lugar del esclavo. Demostró con su acción. Y Él ordena, hagan ustedes lo mismo. Este es nuestro maestro. Un sencillo,
uno que se hace esclavo, servidor de los demás. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos ser como Él. También, mis amados hermanos, se trataba de un maestro muy particular, diferente a los demás. ¿Por qué era diferente Jesús a los demás? Vamos a la palabra de Dios en San Mateo en su capítulo 8, versículo 18 al 22. Dice la palabra de Dios respecto al maestro Jesucristo. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El maestro no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si eres realmente discípulo de Jesucristo, tu maestro muchas veces no tiene ni siquiera dónde dormir. Tu maestro muchas veces pasó hambre, pasó dificultades. Si realmente eres discípulo de Jesucristo, tú no eres más que el maestro. Y el maestro ni siquiera tenía dónde descansar. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y si tú quieres seguir realmente a Jesucristo, debes ser idéntico a Jesús. Saber sufrir en el momento del dolor. Saber soportar el peso de la cruz. Este maestro de la ley quiere seguir a Jesús, se ofrece para seguir a Jesús, pero Jesús le da la condición: si tú quieres seguirme, si quieres ser mis discípulos, yo, tu maestro, a veces no tengo dónde ni siquiera dormir. Y si quieres venir detrás de mí, tienes que pasar el camino por donde yo pasé. Bendito Dios. El mismo Jesús escoge personalmente a cada uno de sus discípulos. Encontramos en San Juan, en su capítulo 15, en el versículo 16, la palabra de Dios dice de esta manera, mis amados hermanos. 15 al 16, dice la palabra de Dios: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Bendito Dios. Los maestros de Israel, sus discípulos, los escogían a ellos. Así como cualquier maestro en estos tiempos, si tú quieres seguir ingeniería, derecho o cualquier otra rama de la ciencia, tú escoges a qué universidad ir. Tú eliges a quién maestro acudir. En cambio, con Jesús es diferente. Tú no puedes escoger para ser predicador. Tú no puedes escoger: yo voy a ser predicador, yo voy a ser intercesor, yo voy a orar en lenguas, yo voy a ser catequista. No, Jesús te escoge qué ministerio llevar. Es el Señor Jesucristo quien escoge para dar fruto. ¿Y cuál tiene que ser tu fruto? Otro discípulo. Si ya eres discípulo de Jesucristo, tienes que tener fruto. Y ahora, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu discípulo? Si tú eres un predicador, ¿dónde están los demás predicadores que tú ya produciste? Si eres catequista, ¿dónde están tus alumnos, tú catequizando hoy? ¿Están ocupando algún cargo en la parroquia, en la iglesia? ¿O está por el mundo? Si está por el mundo, si no están comprometidos en la iglesia, es porque tú no eres discípulo aún. Porque el verdadero discípulo de Cristo produce otro discípulo. Pero el que no es discípulo de Cristo solamente es una campana que suena. Solamente persona que está ocupando ahí un lugar, un cargo, pero sin ser discípulo no puede producir otro discípulo. Jesús llamó ¿para qué? Para producir frutos. Y frutos que puedan perdurar, dice la Biblia. Frutos que puedan perseverar. Tu discípulo tiene que perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque tiene que pasar los mismos procesos que tú pasaste. Pero si tú no pasaste los procesos del discipulado, no puede dar fruto que permanezca hasta el final. Además, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en Lucas 9:62. Se trata de un discipulado que dura toda la vida. Si Jesús te llamó para ser discípulo, vamos a la palabra de Dios a leer San Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Bendito sea Dios.
Si tú tomaste un compromiso con el Señor, pero sigue mirando para atrás, sigue mirando tu vicio del pasado, tu alcohol del pasado, la discoteca del pasado, tu mujer, tu varón del pasado, no sirve para el reino de los cielos. Si tomaste el arado, si tomaste las Sagradas Escrituras, si tomaste un compromiso, ya no puedes volver a mirar para atrás, porque te vas a perder. Y aquellos que te siguen se perderán contigo. Es hora de mirar solamente para adelante, mirar solamente para el frente. Bendito sea el santo nombre de Dios. San Juan, capítulo 15, versículo 15. Los discípulos de Jesucristo son amigos de Jesús. ¿Por qué son amigos de Jesús? Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Bendito sea Dios. Jesús no guarda secreto de sus discípulos. Jesús le revela todo a sus discípulos. Mientras que los maestros de Israel, mientras que los maestros de este mundo, no te va a enseñar todo su secreto. Si tú estudias alguna canción, el maestro te va a enseñar alguna pista, pero jamás va a enseñarte todo su secreto. Así también en la universidad te va a enseñar muchas cosas, pero nunca te va a enseñar todos los secretos que sabe o que tiene. Mientras que Jesús es diferente. Él revela todo. Él no oculta nada de sus discípulos. Por eso lo llama mis amigos. Porque el amigo es íntimo. Los amigos se revelan su intimidad, su secreto. Jesús revela todo su secreto a sus amigos, a sus discípulos. Qué tremendo es el Maestro Jesucristo, mis hermanos. También los discípulos de Israel tenían grande prestigio, mientras que los discípulos de Jesucristo son diferentes. Mis amados hermanos, ¿ya fuiste perseguido? ¿Ya sufriste? ¿Ya lloraste? ¿Te calumniaron en tu parroquia? Qué tremendo, ya eres discípulo de Jesucristo. Pero si nadie te calumnia, si nadie habla mal por ti, si a nadie le está molestando, es porque aún te falta, mis amados hermanos. Pues dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 11, Mateo 5, 11. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con todas clases de calumnias. El discípulo de Jesucristo más que eso no puede recibir. El discípulo de Cristo es apedreado, es perseguido, es calumniado. ¿Por qué? Porque es muy parecido a Jesús. Pero si tú eres parecido a los maestros de Israel, todos te aplauden, todos quieren estar donde tú estás, todo solamente te quiere dar palmadita, abrazo, besos. Pero los verdaderos discípulos de Jesucristo que predican contra el pecado, que denuncia la corrupción, que habla fuerte contra el pecado, que habla fuerte contra Satanás de este mundo, ese discípulo será perseguido. ¿Por qué? Porque es muy parecido a Jesús. Y si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán. Si a mí me han calumniado, a ustedes también lo calumniarán. Si a mí me han crucificado, a ustedes también lo crucificarán. Si a mí me han echado del templo, a ustedes también lo echarán. Si a mí me han corrido de muchos lugares por predicar de esta manera, a ustedes también lo correrán. De ustedes lo cerrarán puertas, porque son discípulos verdaderos. Para ir cerrando esta enseñanza tremenda, San Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice Jesús? Mira lo que Jesús dice. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Jesús dice, aprendan de mí. ¿Por qué? Porque Él enseñaba haciendo las cosas. Jesús no solamente predicaba ni enseñaba, sino que practicaba. Qué maravilloso que tú y yo, qué maravilloso que tu sacerdote, que tu coordinador te diga, aprenda de mí, imítame a mí. Pero si no es capaz tu párroco, tu obispo, tu coordinador, o si tú mismo no es capaz de decirle a tus seguidores, a tus alumnos, aprenda de mí, imítame a mí.
Si hoy tus discípulos, tus alumnos de la catequesis, te imitara, ¿cómo sería? ¿Sería una persona santa? Si te imitara a tus alumnos, tus subalternos, ¿cómo serían ellos? ¿Sería una persona buena, santa, orante? ¿O personas que hacen sus pecados en los cultos? ¿Cómo serán tus discípulos? Jesús nos ha dicho, aprendan de mí. Hoy tú y yo como discípulos de Cristo, si realmente nos parecemos a Cristo, tenemos que decir, aprendan de mí. Tú debes decir a tu hijo, aprenda de mí. A tus hermanos de la comunidad, aprenda de mí. Viven como yo vivo. Maravilloso el Señor, que Él nos bendiga hoy y que nos pueda fortalecer esta enseñanza, la segunda enseñanza. Y volveremos a encontrarnos, mis amados hermanos, en la tercera enseñanza que estaremos hablando sobre el discípulo. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.